Saludos a todos, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de armaduras en donde nuestro problema dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Recordemos que un elemento se encuentra en tensión si dos fuerzas con la misma magnitud actúan sobre él en sentido contrario y estas fuerzas se encuentran saliendo de cada uno de los nodos. En este caso mencionamos que el elemento se encuentra en tensión. Y de la misma manera, si dos fuerzas con la misma magnitud se encuentran actuando sobre este elemento y estas están en sentido contrario, pero ahora ambas fuerzas dirigidas hacia el centro de nuestro elemento o bien llegando hacia cada uno de los nodos, vamos a decir que este elemento se encuentra en compresión. Para comenzar a solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es calcular las condiciones o ecuaciones de equilibrio en todo nuestro sistema. Para esto vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en X e igualarlas a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de momentos sobre el punto en donde se tenga la mayor parte de incógnitas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en cada uno de los soportes. Así es que podemos observar que en nuestro primer soporte tenemos dos reacciones, la reacción en X y la reacción en Y, ya que no permite traslación en ninguno de estos dos ejes. Y por otra parte, el segundo soporte es un soporte de rodillos, el cual solamente permite traslación sobre el eje X, así es que solamente vamos a tener una reacción sobre el eje Y, ya que es sobre este en el cual no permite la traslación. Una vez que hemos establecido cada una de las reacciones o las fuerzas que actúan sobre cada uno de nuestros soportes, comenzamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a tomar todas las fuerzas que actúan sobre X y para esto solamente observamos que tenemos la fuerza AX y es la única que está actuando, por lo tanto la igualamos a 0. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, en donde podemos observar que tenemos una fuerza AY dirigida hacia arriba, tomándola como positiva. Posteriormente tenemos una fuerza de 400 newtons que está dirigida hacia abajo, por lo tanto la tomamos como una fuerza negativa. Posteriormente también tenemos 600 newtons, la colocamos negativa y finalmente tenemos la fuerza CY positiva. Todo esto es la sumatoria de fuerzas en Y y lo igualamos a 0. A partir de aquí podemos notar que directamente la fuerza AX es igual a 0. Y de la segunda ecuación podemos realizar esta operación y despejar. Por lo tanto tendríamos un total de menos 1000 y realizando el despeje tendríamos la fuerza AY más la fuerza CY y esto queda igual a 1000. Despejado quedó como positivo. Bien, ahora como tenemos una ecuación con dos incógnitas, lo que vamos a hacer es apoyarnos con la sumatoria de momentos sobre el punto que tenga la mayor parte de incógnitas. Para esto vamos a realizar la sumatoria de momentos sobre el punto A y realizamos cada uno de esos momentos. Recordemos que en dos dimensiones podemos aplicar la fórmula de fuerza por distancia siempre que la fuerza sea perpendicular a la distancia y tenemos 400 newtons por una distancia de 1 metro, ya que tenemos aquí un ángulo de 45 en este punto, nos quedaría justamente 1 metro. Por lo tanto, fuerza por distancia son 400 por 1 metro y como al aplicar este momento nos provoca un giro en sentido de las manecillas del reloj, colocamos un signo negativo al primer momento. De la misma manera calculamos fuerza por distancia, en este caso la distancia son 3, ya que nuevamente mantenemos 45 grados en este ángulo, lo cual ya se encuentra colocado. La fuerza son 600 newtons y la distancia son 3 metros. Observamos que esta fuerza provoca un giro en sentido a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto colocamos un signo negativo. Finalmente tenemos la fuerza CY por la distancia que son 4 metros y esta fuerza provoca un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este momento es positivo. Realizando cada una de estas operaciones, tenemos la sumatoria de momentos con cada uno de estos resultados. Al realizar la suma de menos 1800 menos 400 y realizando el despeje, nos queda que 4CY es igual a 2200, teniendo un resultado para la fuerza o la reacción CY igual a 550 newtons. Ya con este resultado podemos nuevamente sustituir en nuestra primera ecuación. Realizando esa sustitución y despejando a nuestra variable AY, finalmente tendríamos 1000 menos 550, lo que nos da 450. Y estos son los valores que corresponden a cada una de las fuerzas AY y CY respectivamente. Por lo tanto, vamos a colocarlas. Recordemos que la fuerza A en X era igual a 0, por lo tanto no se ha colocado. Ahora continuando con la solución para determinar la fuerza de cada elemento de nuestra armadura, lo siguiente que vamos a realizar es calcular las condiciones o ecuaciones de equilibrio en cada nodo.
Vamos a realizar un corte imaginario en los nodos a manera de tener como máximo dos incógnitas, ya que nos encontramos en un sistema en dos dimensiones. Por lo tanto, los cortes que podríamos realizar son los siguientes. Podríamos comenzar realizando cortes imaginarios en estos dos nodos, ya que si observamos en cada uno de estos nodos solamente tenemos como máximo dos incógnitas, los cuales serían para el primer nodo la incógnita para la fuerza del elemento AE y para la fuerza del elemento AB, nombrados de esta manera por cada uno de sus nodos. De la misma manera tenemos el corte en el nodo C, en donde tendríamos solamente dos incógnitas, la fuerza del elemento BC y la fuerza del elemento CD. Así es que podríamos iniciar a solucionar nuestro sistema con cualquiera de estos dos cortes en cualquiera de estos dos nodos, ya que si realizamos un corte en cualquiera de estos tres nodos, tenemos más de dos incógnitas. Observemos que tenemos en este caso tres incógnitas, que son los elementos AE, BE y DE, y en este caso tenemos nuevamente tres incógnitas, que son los elementos DE, BD y CD, los cuales son fuerzas que hasta el momento no conocemos. Y finalmente, si realizamos y tomamos el corte en el nodo B, podemos observar que en el nodo B tenemos cuatro incógnitas, las cuales serían AB, BE, BD y BC. Así es que estos son los nodos que tenemos en nuestra armadura, y a partir de aquí podemos iniciar a solucionar nuestra armadura en cualquiera de los nodos que contengan solamente dos incógnitas, y a partir de ahí seleccionar nodos los cuales nos proporcionen solamente dos incógnitas para poder solucionar nuestro sistema. Bien, vamos a comenzar a solucionar, y para este ejemplo vamos a seleccionar directamente el nodo A. Por lo tanto, vamos a realizar un corte en el nodo A, quedando de la siguiente manera. Vamos a representar las fuerzas que actúan sobre cada elemento con vectores representados de esta manera. Cada uno de los vectores se representan saliendo del nodo de forma positiva. Por lo tanto, tendríamos que calcular la fuerza del elemento AE y la fuerza del elemento AB. Y para obtener cada uno de estos valores, lo que vamos a realizar es obtener la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, realizando la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos la fuerza AB que actúa en sentido positivo, la cual ya se encuentra colocado, y también tendríamos la componente en X de la fuerza AE. Observamos que el ángulo se encuentra justamente sobre este cateto, por lo tanto, esta componente la vamos a encontrar multiplicando la fuerza AE por el coseno de 45, ya que es el cateto adyacente. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre el eje X y lo igualamos a 0. Posteriormente vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y, y para esto tomamos la fuerza que tenemos en sentido positivo, 450 newtons, más la componente de la fuerza AE sobre Y, ya que esta componente es el cateto opuesto. Multiplicamos la fuerza AE por el seno de 45, y como son todas las fuerzas que actúan sobre el eje Y, lo igualamos a 0. De esta manera podemos observar que hemos obtenido dos ecuaciones con dos incógnitas, de las cuales, resolviendo el coseno de 45 y el seno de 45, tenemos un valor de 0.7071. Ya con estas dos ecuaciones podemos tomar la ecuación número 2 y a partir de esta despejar la fuerza en el elemento AE. Por lo tanto, tenemos a la fuerza de 450 que queda como negativa, y 0.7071 que estaba multiplicando ahora queda dividiendo. Realizando esta operación tenemos la fuerza AE igual a menos 636.4 newtons. Observamos que como el resultado nos entrega un signo negativo, eso significa que el sentido de este vector va en forma contraria, por lo tanto esta fuerza se encuentra entrando al nodo. Así es que decimos que esta fuerza o este elemento se encuentra en compresión. Ahora, tomando de la ecuación número 1, podemos sustituir la fuerza AE que ya tenemos aquí, y directamente sustituyendo y resolviendo esta multiplicación tenemos este resultado. Finalmente, despejando la fuerza AB, nos queda igual a 450 newtons. Como esta fuerza resulta con signo positivo, podemos indicar que esta fuerza sí se encuentra saliendo de este nodo, por lo tanto la consideramos en tensión. Ya teniendo estos resultados, vamos a mantenerlos ya que son parte de la solución, y de la misma manera agregamos cada uno de estos resultados a cada uno de estos elementos. Bien, continuando con la solución de las fuerzas en nuestra armadura, ahora vamos a calcular nuestro siguiente nodo, recordando que debemos tener como máximo dos incógnitas. Por lo tanto, podríamos tomar este nodo o este nodo. Analizando, en este nodo ya conocemos esta fuerza y en este nodo ya conocemos esta fuerza. Si realizamos el corte en el nodo B, tendríamos aún tres incógnitas,
Y si realizamos el corte en el nodo E, solamente tendríamos estas dos incógnitas. El siguiente nodo a analizar es el nodo E. Realizamos el corte en el nodo E y obtenemos estos elementos de nuestra armadura. Podemos observar que como aquí tenemos 45 grados y 45 grados, aquí se formaría un ángulo de 90 y en este ángulo tendríamos un ángulo de 45. Por lo tanto, representando cada una de las fuerzas que actúan sobre cada elemento, tendríamos cada uno de estos vectores. Recordando que ya conocemos la fuerza de este elemento, que es igual a menos 636.4, y lo vamos a tomar directamente con su signo. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y sobre el nodo E. Por lo tanto, realizando la sumatoria de fuerzas en X, tenemos primero la fuerza del elemento DE, la cual ya se encuentra colocada, y como va en sentido positivo sobre el eje X, la colocamos positiva. Posteriormente también tenemos la componente en X de la fuerza del elemento BE, la cual es el cateto adyacente del ángulo de 45. Por lo tanto, tomamos el producto de la fuerza BE por el coseno de 45. Y nuevamente, como se encuentra dirigida sobre el eje positivo de las X, esta fuerza se considera positiva. De manera similar, también tenemos la componente de la fuerza de 636.4, la cual va dirigida en sentido negativo sobre el eje X. Por lo tanto, colocamos un signo menos y multiplicamos la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza es menos 636.4, incluyendo el signo, y agregamos el coseno de 45, tomando un ángulo en esta posición. Así es que son todas las fuerzas que actúan sobre el eje X e igualamos a 0. Posteriormente realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, considerando primero la fuerza de 400 newtons, la cual va dirigida hacia abajo, por lo tanto la colocamos negativa. Posteriormente consideramos la componente de la fuerza del elemento BE, la cual de la misma manera va dirigida en sentido negativo, y multiplicamos la fuerza BE por el seno de 45, ya que es el cateto opuesto. Finalmente consideramos la componente de la fuerza de 636.4 newtons, la cual va dirigida en sentido negativo, por lo tanto colocamos un signo menos, la fuerza por el seno de 45. Así es que tenemos menos 636.4 por el seno de 45, ya que también es el cateto opuesto al ángulo que consideramos en esta parte. Resolviendo cada uno de estos cosenos y los productos con cada una de estas fuerzas, tenemos estas dos ecuaciones. El resultado del producto de la fuerza de 636 por el coseno de 45 nos da 450, y multiplicando los signos menos por menos, finalmente nos queda un valor positivo. A partir de aquí comenzamos a solucionar este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y tomando la ecuación número 2 podemos realizar el despeje. 450 que estaba positivo quedó negativo, 400 negativo queda positivo, y 0.7071 que estaba multiplicando quedó dividiendo junto con su signo. Finalmente, realizando esta operación, tenemos una fuerza para el elemento BE igual a 70.71 newtons. Como esta fuerza nos resulta positiva, nos indica que la fuerza sí está saliendo de este nodo, por lo tanto se considera en tensión. Ya teniendo este resultado, podemos sustituir en la ecuación número 1, sustituimos la fuerza BE, y realizando esta operación tenemos este resultado. Por lo tanto, realizando la suma de 50 más 450, esto es igual a 500, y finalmente tenemos que la fuerza de E es igual a menos 500 newtons. Como nos resulta un signo negativo, podemos indicar que este elemento se encuentra en compresión y que nuestra fuerza se encuentra dirigida en sentido contrario, llegando a nuestro nodo. Ya con estos resultados vamos a mantenerlos, ya que son parte de la solución, y de la misma manera los agregamos a cada uno de los elementos de nuestra armadura. Bien, continuando con la solución y determinando cada una de las fuerzas de cada elemento de nuestra armadura, vamos a realizar un nuevo corte en nuestra armadura para un nuevo nodo. En esta ocasión podemos observar que ya conocemos la fuerza que actúa sobre estos dos elementos y sobre este elemento. Por lo tanto, podríamos realizar un corte sobre el nodo B, o bien podemos realizar un corte sobre el nodo D, ya que de la misma manera contiene dos incógnitas. Para este ejemplo vamos a realizar un corte sobre el nodo B, el cual contiene 4 elementos, y obteniendo el corte en este nodo y representando la fuerza en cada uno de estos elementos, nos quedaría de esta manera. Dibujamos nuevamente cada una de las fuerzas saliendo de nuestro nodo, y nuevamente vamos a obtener la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Realizando la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la fuerza BE
BC en X más la componente de la fuerza BD sobre X, lo cual sería el producto de la fuerza BD por el coseno de 45. Posteriormente también tenemos la componente de la fuerza de 70.71 en sentido negativo, por lo tanto agregamos menos la fuerza 70.71 por el coseno de 45, lo cual ya se encuentra agregado, menos 70.71 por coseno de 45. Y finalmente consideramos la fuerza de 450 newtons, la cual va en sentido negativo del eje X, por lo tanto agregamos menos 450. Y todo esto lo igualamos a 0. Ahora, realizando la sumatoria de fuerzas en Y, consideramos la componente de la fuerza BD, ya que es el cateto opuesto, multiplicamos la fuerza por el seno de 45, más la componente de la fuerza de 70.71 newtons, la consideramos positiva ya que se encuentra sobre el eje positivo de las y multiplicamos la fuerza por el seno de 45 ya que es el cateto opuesto. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre el eje y las igualamos a 0. Resolviendo cada uno de esos catetos y el producto de las fuerzas, tenemos estas dos ecuaciones, de las cuales podemos observar que si tomamos la ecuación número 2, y despejamos a la fuerza BD, obtendríamos lo siguiente. Tenemos la fuerza BD 50 que estaba positivo, quedó negativo, y .7071 estaba multiplicando, quedó dividiendo. Resolviendo esta división tenemos la fuerza BD igual a menos 70.71. Como tenemos un resultado negativo, esta fuerza la consideramos en compresión, indicando que la fuerza BD va en sentido contrario y dirigiéndose hacia nuestro nodo. Ya que tenemos la fuerza BD, ahora tomamos la ecuación número 1 y sustituyendo la fuerza BD en esta ecuación, obtenemos el siguiente resultado. Realizando el producto, obtenemos un resultado igual a 50. Por lo tanto, realizando la resta de estos valores, tenemos un resultado igual a menos 550. Y despejando la fuerza BC, finalmente tenemos un resultado igual a 550 newtons. Como tenemos un resultado positivo, esta fuerza la consideramos en tensión. Y de la misma manera consideramos que esta fuerza se encuentra saliendo del nodo. Ya que tenemos cada uno de estos valores, lo mantenemos ya que son parte de nuestra solución y lo agregamos a cada uno de nuestros elementos dentro de nuestra armadura. Bien, finalmente nos hace falta calcular la fuerza que actúa sobre el elemento CD y para esto tenemos dos opciones para realizar un corte en cualquiera de estos dos nodos. Podríamos realizar un corte sobre el nodo C, en el cual solamente tendríamos esta incógnita, y también podríamos realizar un corte sobre el nodo D, de la misma manera solamente tendríamos esta incógnita. Para este ejemplo voy a tomar el corte en el nodo C, por lo tanto representando cada uno de los elementos sobre este nodo, tendríamos ahora que representar las fuerzas que actúan sobre este nodo para cada uno de los elementos. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Realizando la sumatoria de fuerzas en X, tomamos la fuerza de 550, la cual va dirigida en sentido negativo del eje X, por lo tanto colocamos menos 550, y también tenemos la componente de la fuerza CD, la cual también se encuentra sobre la parte negativa del eje X. Así es que colocamos menos la fuerza CD por el coseno de 45, ya que es el cateto adyacente. Son todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Así es que lo igualamos a 0. Ahora, realizando la sumatoria de las fuerzas en Y, tenemos la fuerza de 550 newtons, la cual va en sentido positivo, y también consideramos la componente de la fuerza CD, la cual va dirigida en sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, colocamos la fuerza CD multiplicada por el seno de 45. Ya que es el cateto opuesto. Son todas las fuerzas que actúan sobre Y las igualamos a 0. Observamos que hemos obtenido nuevamente nuestras dos ecuaciones, de las cuales podemos despejar de cualquiera de ellas la fuerza CD. Por lo tanto, yo voy a tomar la ecuación número 2, quedando de la siguiente manera. 550 estaba positivo, nos quedó negativo, y 0.7071 estaba multiplicando, lo cual queda dividiendo. Resolviendo esta división, tenemos una fuerza para el elemento CD de menos 777.82 newtons. Como tenemos un resultado negativo, esta fuerza la vamos a considerar en compresión y en sentido opuesto a como la hemos dibujado, es decir, esta fuerza va entrando al nodo C. Finalmente tomamos este resultado y lo mantenemos ya que forma parte de nuestra solución y la agregamos también al elemento correspondiente.
Bien, con esto hemos calculado cada una de las fuerzas que actúan sobre cada elemento y hemos determinado también si cada uno de los elementos se encuentran en tensión o en compresión. Por lo tanto, este sería el resultado final para el análisis de nuestra armadura. Bien, por este video ha sido todo. Hasta luego.